quisiera invitarles a ponerse de pie. ¿Está bien? Un momento. Invitarles a ponerse de pie un momento. Vamos a comenzar aquí nuestra temporada número 5. Sí, no me equivoco. Número 5 del año. Estamos en el mes número 5 ya también. Y bueno, esta temporada lleva por título Generaciones. Espero que lo puedas ver en pantalla. Y esta imagen va a representar esta serie, esta temporada. Y tenemos acá abajo dice Salmos 78, 7, que es un texto que me encanta porque dice, de modo, bueno, desde el 6 dice, para que la siguiente generación conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñen a sus propios hijos. De modo, o sea, Dios acomodó las cosas de tal forma que cada generación vuelva a poner su esperanza en Él y no olvide sus gloriosos milagros, sino que tenga la disposición y el privilegio de obedecer lo que Dios ha establecido para la vida. Me encanta eso y me encanta que la verdad lo que Dios ha hecho es para todas las generaciones. No hay una generación a la cual Dios deje fuera de su gracia, de su amor, de su voluntad. Y el tema general que queremos tocar en este mes es que tú puedas darte cuenta de la importancia de las generaciones en el corazón de Dios. Que puedas darte cuenta de la responsabilidad de cada generación en el mundo. Y que puedas darte cuenta del impacto que podemos generar en la siguiente generación. Porque no somos personas aisladas de las demás generaciones. Estamos en una relación intergeneracional constantemente y constantemente estamos luchando y batallando con eso. Los padres no entienden a los hijos no entienden a los adultos y tenemos todo un problema generacional que se viene a desembocar en problemas muy complicados en la familia, en el matrimonio, en la vida, en la vida laboral, incluso en la sociedad, etcétera. Pero hoy quiero comenzar hablando, y ese es el título de la primera sesión. Quiero hablar sobre la necesidad de ver el resurgir de generaciones que verdaderamente transformen el mundo. Cuando digo el mundo, no hablo solamente del planeta Tierra, porque cuando uno dice esto, inmediatamente se empequeñece y dices, ¿cómo yo voy a cambiar el mundo? ¿Cómo yo voy a cambiar si no tengo influencia, no tengo seguidores, publico algo y no me dan like, hago ciertas cosas y no tengo impacto, o no me interesa simplemente cambiarlo todo porque no puedo ni cambiarme a mí mismo? Bueno, cuando hablamos de mundo, estamos hablando precisamente de lo que la Biblia dice que es el mundo, un sistema de valores y pensamientos que van regularmente contrarios a la voluntad de Dios. Y puedes empezar a cambiar tu propio mundo, tu habitación, tu manera de pensar, tu manera de actuar, de tratar a los demás. O sea, tu manera de ver las cosas en tu entorno, en tu familia, tu actitud para con tu familia. Y necesitamos ver el resurgir de una generación que transforme su propia vida y pueda transformar su entorno y quizá tenga la oportunidad de transformar muchas más vidas. Fíjate lo que dice la Biblia en Eclesiastés 1, versículo 4. Una generación va, dice, y otra generación viene, mas la tierra permanece, en la traducción que todos tenemos dice, permanece siempre. Pero la expresión original de este texto es, una generación llega a la tierra y se va. Viene otra generación y el mundo no se ve afectado. Las cosas siguen igual. Y es triste cuando una generación aparece en el escenario, esta generación no valora la importancia de su aparición en esa época. Esta generación no valora y no toma nunca su responsabilidad ante esa época. Y esta generación nunca ve la importancia de influir en la otra generación. Cuando una generación llega así, simplemente pasa y las cosas siguen exactamente igual.
Y nos podemos convertir en simplemente cifras de personas que existieron en una determinada época, pero que ni sus hijos los recuerdan. Muchos de ustedes, y lo mencioné hace algunas semanas en nuestra reunión de entre semana, el miércoles, que por cierto, si puedes venir el miércoles, vas a tener una experiencia diferente y un tiempo muy especial de oración, adoración y enseñanza. Pero esto mencioné un miércoles, que muchos de nosotros un día vamos a ser olvidados por completo. O sea, en este momento estamos aquí, sentimos que somos los reyes de nuestro momento, sentimos que podemos hacer lo que querramos, tener el comportamiento que bien nos parezca, sobre todo cuando somos jóvenes. Y creemos que podemos vivir impunemente haciendo tontería y media, y nunca consideramos que un día seremos puestos en el olvido. Y yo mencionaba esto de una manera práctica, les decía, yo me acuerdo de mi padre, obviamente. A mi abuelo, el papá de mi padre, no lo conocí, hablando de la línea paternal. Tengo una foto solamente, sé que se llamaba Abelino. Pero el papá de Abelino, no tengo idea de quién era. No sé su nombre y es parte de la línea es importante, o sea, yo vengo de esa sangre. Sin embargo, no lo recuerdo. 1, 2, 3 generaciones. Si me voy a la 4ª generación, no tengo idea de quién es, de dónde vino el padre, o sea, mi tatarabuelo. Estamos hablando, ¿estoy en lo correcto? Mi tatarabuelo. O sea, no tengo idea. ¿Alguien de aquí tiene presente el nombre de sus tatarabuelos así clarito? Ok, muy bien. 2, 3. Si somos 100 aquí, el 3%, el 4%, recuerdan algo. Los demás han sido puestos en el olvido. Y un día quizá 4 personas de aquí serán recordadas, pero todos los demás seremos puestos en el olvido. No más. Quizá algo hicieron o algo no hicieron, por lo cual no son recordados. Porque hay otros hombres en la historia que vivieron mucho antes que ellos y sí los recordamos. Conocemos sus nombres y sus historias. Pero la Biblia dice que hay generaciones que llegan, hay generaciones que se van y las cosas no se alteran jamás, porque fueron irrelevantes, porque nunca se dieron cuenta de la importancia de su papel, porque nunca tomaron responsabilidad de su momento y porque nunca influyeron en la siguiente generación. Esas son 3 causas por las cuales quedamos en el olvido y además no generamos ningún impacto en la época o con las personas que vivamos. Ahora, no hablemos de las personas que quizás son recordadas por lo malo que hicieron y fueron puestas en el olvido precisamente porque nadie quiere tener memoria de ellas. Tristemente la Biblia menciona esto. Generaciones van, generaciones vienen, mas sin embargo la tierra permanece igual. ¿Sabes? Algo que me da esperanza es que Dios ya forjó una generación que en estos días está impactando el presente. En estos días hay una generación que está trayendo bendición, hay una generación que está viendo por el bien de los demás, hay una generación que está dándole importancia a su aparición en la historia, hay una generación que está tomando responsabilidad de cosas que a lo mejor ni siquiera les corresponden, pero están tomando responsabilidad sobre el clima, sobre la vida de otras personas, sobre cómo bendecir a su familia, sobre cómo cambiar su entorno. Y hay una generación que en estos días está despertando a hacer influencia en la siguiente generación. Y esa generación Dios la forjó en un momento donde nosotros no nos dimos cuenta. Y algo que me da más esperanza es que Dios está forjando ahora una generación que impactará el futuro. Porque eso dice el Salmo 78, versículo 7, que de alguna forma Dios ha acomodado las cosas para que los que aún ni siquiera han nacido puedan recibir un mensaje importante y comunicárselo a su vez
a sus hijos. O sea, imagínate cómo Dios está pensando. Y eso es otra cosa que me da esperanza, que Dios piensa en términos de generaciones y no en términos de individuos. Como nosotros, o sea, como todo lo que no tiene a Dios en el centro tiende a decaer, y voy a abordar ese punto más adelante también, pero lo quiero mencionar ahorita. Nuestra vida en decadencia nos ha llevado a ser muy egoístas y pensar que solo somos nosotros. Y cuando un padre de familia, un esposo, un chavo, una chava, alguien crece con esta idea de individualismo, entonces empezamos a restarle importancia a nuestro papel como parte de una generación. Empezamos a no responsabilizarnos de lo que otros hagan porque solo soy yo. Y empezamos a dejar que, ahora sí, como decimos, cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo veo por mí, la siguiente generación, que vean por ellos. O sea, hay padres de familia que no son responsables ni de sus propios hijos. Hay esposos que no son responsables ni de su propia esposa. O sea, hay chavos que no son responsables de sus propias acciones o decisiones. Hay matrimonios que han decidido abandonarse uno al otro sin importar los hijos. ¿Estoy hablando de algo que es real o estoy alucinando? Porque si estoy alucinando, entonces salgámonos de aquí, vayamos a TikTok todos a la casa a relajarnos y ver la irrealidad del mundo que nos gusta vivir. Pero la realidad del mundo que no nos gusta vivir es que nuestra individualidad y nuestro orgullo nos ha llevado a abandonar nuestro papel como generación. Dios no nos ve solo como individuos. Cuando Dios vio a Abraham, estaba pensando en sus siguientes 2 generaciones. Y 2 generaciones más adelante tenemos a estos hombres que venían de Abraham diciendo, Él es el Señor, mi Dios, Dios de mi padre y Dios de mi abuelo. Hombres que de alguna manera despertaron y se dieron cuenta de la importancia de su papel en la vida de sus hijos, de su esposa, de su sociedad, de su momento. Hombres que tomaron esa responsabilidad y hombres que se hicieron presentes en la siguiente generación. ¿Cuál es cómo estamos nosotros ante esta realidad? ¿Cuál es nuestro papel dentro de esta generación? O sea, Dios está pensando cuando te ve a ti en generaciones, no solo en ti. Y por eso Dios no nos heredó una religión muerta, mecánica, heredada y sin sentido. Por eso Él vino a dar su vida. Lo dije la semana pasada, Cristo no viene a aportar valor a tu vida. Cristo vino a dar su vida por ti. Para que tú y yo pudiéramos vivir en realidad lo que Dios planeó. Para que podamos cumplir nuestro papel en la tierra de una forma orgánica, de una forma disfrutable. Que podamos de verdad valorar la importancia de nuestro momento. Tomar la responsabilidad de nuestro paso por este punto de la historia y decidir influir en la siguiente generación. Estas generaciones tienen sus características que les definen, tienen sus etiquetas, obviamente. Y culpamos, una generación ve a la otra como si fuera menor que ella. Regularmente los de la generación X decimos que los de la actual generación no saben nada, son una generación de cristal, no saben trabajar, no tienen futuro, y mucho de ello es cierto. Es cierto. Son frágiles, no les puedes decir nada, sienten que todo lo saben, no aceptan la responsabilidad tan fácilmente. Y es cierto, pero esa generación no se forjó sola. Una generación es responsable de la otra. Así que todas las debilidades que vemos en una generación son
los errores que marcaron a la generación anterior, los descuidos, las permisiones, las equivocaciones que hubo en una generación anterior. Pero como somos individualistas, lo dije hace un momento, dejamos a la siguiente generación morir en su tontería porque pensamos que nosotros somos mejores. Y los señalamos y los marcamos, cuando según la Biblia, fuera de las etiquetas generacionales por el momento que vivimos, porque nos identificó el mismo soundtrack de la época, fuera de eso, la Biblia enseña que una generación, una verdadera generación que toma su responsabilidad, que valora su importancia y que decide influir en la siguiente generación, por lo menos vas a generar 4 cosas. Número 1, va a marcar el rumbo de lo que sigue. Y ponte a pensar no solo si lo estás haciendo a nivel histórico, en tu propia familia. ¿Eres tú la persona que está marcando el rumbo? Tú, o sea, si eres joven, soltero, o sea, irás a ser la persona que va a marcar el rumbo de una familia, hacia dónde va, cómo va, cómo se llega, cómo se hace, cómo se avanza. Una generación que conoce a Dios marca el rumbo. Una generación pone los énfasis, o sea, dice, esto es lo que importa, esto es lo que verdaderamente importa, lo que no hay que descuidar, lo que no hay que sacar de en medio de la jugada, en lo que hay que estar atentos realmente. Una generación que conoce a Dios destaca los intereses que realmente van a moldear a una persona, pero sobre todo una generación que conoce a Dios marca el carácter de la siguiente generación. El carácter de la siguiente generación. Lo que es la siguiente generación cuando está sola. Los valores de la siguiente generación, la manera de pensar, de actuar, de decidir. Y puede llegar a ser incluso esta influencia a nivel de una época, a nivel de una nación. Lo tenemos registrado en la historia. La semana pasada hablé de la influencia del cristianismo en muchos ámbitos. Pero ha habido una influencia muy grande del cristianismo en generaciones enteras, en momentos históricos. Pudiéramos hablar del que nunca me acordé la semana pasada, William Wilberforce. Este hombre que impulsó la abolición de la esclavitud y cambió la mentalidad de toda una generación respecto a comprar y vender gente. Todo aquello que no tiene a Dios al centro decaerá tarde o temprano, por muy bueno que parezca. Hoy puedes estar llevando una vida que te parece que tiene todo lo que necesitas. Puedes tener una edad donde aparentemente no te falta nada. Puedes estar en un momento de tu vida donde Dios no tiene ningún impacto ni relevancia, no lo has necesitado hasta el día de hoy. Pero la realidad es que todo aquello que no tiene a Dios al centro, tarde o temprano empezará a decaer. Tarde o temprano empezará a perder sentido, tarde o temprano empezará a desvanecerse. Y creo que las últimas generaciones, las últimas 3 generaciones, en los últimos 45, 50 años, hemos estado marcados por una tendencia hacia la decadencia. Parece que todo va de mal en peor. No sé si te has dado cuenta, la música, la vida social, las relaciones tóxicas, las enfermedades que el día de hoy nos aquejan, que muchas de ellas son un simple diagnóstico pues yo creo que lo que tiene es ansiedad, porque no le encuentro nada. Ya le hicimos estudios, ya le hicimos todo, pero está deprimido, está angustiado. Vivimos en una época donde el valor de la familia está en decadencia, donde la hombría está en decadencia, donde la femineidad ha ido en decadencia.
porque tarde o temprano todo aquello que no tiene a Dios al centro decaerá. Decaerá. Los matrimonios duran menos. Incluso la vida de los cristianos es cada vez más corta. 2, 3 meses con fuego en el corazón, después todo se apaga, todo se desvanece. Las últimas generaciones hemos estado marcados por una tendencia hacia la decadencia, y esto lo vemos reflejado mucho en nuestro propio caos personal, en nuestro propio caos o problemáticas familiares, lo que se ve afuera, la clase de muertes que vemos en nuestra sociedad. Y el asunto de fondo es que hemos sido generaciones que poco a poco o de una manera disimulada hemos dejado a Dios fuera del centro de nuestras vidas. Hemos sido generaciones, y a lo mejor hasta siendo cristiano te vas a dar cuenta que más bien has sido una persona deísta. Una persona que cree que Dios existe, no lo niega. O sea, yo creo que sí hay una inteligencia superior detrás de todo, y ahí está. O sea, claro, es imposible explicar cómo opera la materia oscura en el universo y el orden que hay. Bueno, no hay otra manera de explicarlo más que hay una inteligencia, hay un Dios, yo creo eso, pero el deísmo dice: no creo que ese Dios se interese en mí. No creo que ese Dios sea personal. No creo que ese Dios influya en mí y en mis generaciones. No creo que ese Dios tenga un papel relevante el día de hoy, porque parece que creó todo y luego dejó que la naturaleza siguiera su curso. No influye en nosotros. Y creo firmemente que vivimos en tiempos en que necesitamos que resurja una generación que rompa las etiquetas que la marcan, que se levanten hombres de 45, 50 años que digan: no soy un X. Que se levanten los de 30, 35 y digan: no soy un millennial. Que se levante una generación de jóvenes que digan: no, yo no soy un Z, o alguien que ni siquiera se ha identificado todavía cuál es el nombre de su generación. O sea, puedo ser más que eso. Puedo ser una generación que conoce a Dios en la tierra sin importar su edad. Puedo ser parte de una generación que conoce a Dios en la tierra sin importar si vivió hace 45 años, hace 30 años o hace 15 años nació. Puedo ser parte del cambio sin importar mi edad, mi momento, lo que me ha rodeado y lo que ha tratado de definir mi vida. Ese es el centro del mensaje, y quiero estar terminando con esto para que puedas captar la esencia de esta idea del día de hoy. Las etiquetas que te han puesto, la manera en que hemos sido como impulsados a pensar o obligados a pensar acerca de nosotros mismos, no funciona en la Biblia. O sea, la Biblia habla de 2 clases solamente de generaciones a lo largo de toda la historia. Jueces 2:10 dice: había una generación que no conocía ni recordaba las cosas que Dios se había hecho por ellos. Esa es una generación, y tuvo sus impactos, y tuvo su decadencia, y tuvo su historia triste. Y habla de otra generación, el Salmo 24: tal es la generación de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Estarán dispuestos a ascender a la montaña, estarán dispuestos a limpiar sus manos, estarán dispuestos a ver hacia las alturas, estarán dispuestos a tomar un estilo de vida diferente a los demás. No solo siguen una religión que les heredaron sus padres, son personas que han entrado en una relación personal con Dios. Han roto los límites de sus etiquetas y han entrado en una relación con Dios. Su vida ha cambiado, se han dado cuenta de la importancia de su paso por la historia, se han dado cuenta de lo importante que es tomar responsabilidad, y se han dado cuenta que pueden influir en los demás
No importa si nacieron hace 15, hace 30 o hace 45 años. Se han dado cuenta que son una generación en la tierra que conoce a Dios. Una generación que está conociendo a Dios a través de su palabra, a través de orar, a través de la iglesia. Una generación que está fundamentando sus decisiones en la palabra de Dios. Una generación que está haciendo una alianza constante con el Espíritu Santo, quien nos guía a la verdad, quien nos guía y quien nos da el poder para vivir lo que Dios ha determinado que vivamos. Una generación que se da cuenta de la importancia de servir a Dios, de servir a los demás, de servir a su ciudad. Y urge que podamos ver el resurgir de una generación así. Todo mundo está esperando a ver cómo son las características de esta generación que todavía se está forjando. Los niños, los nacidos ahora, ni siquiera sabemos cómo va a ser su comportamiento. El comportamiento de los X fue definido supuestamente, por el cambio de lo análogo a lo digital. Los otros nacieron en los principios de la era digital, pero ya tenemos una generación que cree que tiene derecho a Wi-Fi donde quiera que va. Una generación que está inmersa en esto. Y que sí hay cambios en todos los sentidos. Pero eso no fue el propósito de Dios, que tú fueras moldeado solo por lo que una época determina, sino que tú y yo seamos moldeados por valores eternos que son capaces de cambiar las realidades actuales, que son capaces de moldear el pensamiento de una persona el día de hoy. La Biblia no etiqueta a las generaciones según la influencia de su momento histórico. A través de la Biblia vamos a encontrar los principios y las enseñanzas que forjan la vida de una persona para que viva en cualquier época, bajo cualquier circunstancia, presentando la misma calidad de carácter y la misma calidad de vida. Quiero invitarte el día de hoy a que pienses por un momento: ¿cuál es tu papel? ¿Quién eres en esta generación? ¿Quién te han dicho que eres? ¿Cómo te han señalado? ¿Y qué has dejado tú que defina quién eres? La época en que viviste, las situaciones que pasaste, lo que una generación más grande te ha dicho. Eres un inútil, eres un hombre de cristal, una mujer de cristal, no sabes tomar decisiones. Necesitas el día de hoy valorar 3 cosas antes de salir de este lugar. Tu vida importa. El que tomes responsabilidad sobre tu vida y sobre las cosas que te rodean es necesario. E influir en la siguiente generación es un llamado que se tiene que atender. O simplemente seguir el curso entonces de lo que leímos al principio. Quizás eras parte de una generación que apareció y desapareció sin generar ningún cambio, sin generar ningún pico, ningún movimiento al pasar por este lugar. Sinceramente yo creo que nadie fue destinado a eso. Si estás con una familia, si tienes amigos, si estás en una relación, si estás estudiando algo, si ya tienes un trabajo, un negocio, una empresa, tienes una misión mucho más grande que eso. Tienes una responsabilidad mucho más allá de eso. Y tu influencia puede llegar mucho más allá de eso. Porque la Biblia dice que Dios ha preparado todo para que una generación pueda influir en la otra.
y para que no se pierda lo que verdaderamente importa, para que los que aún no han nacido tengan un lugar seguro donde nacer y no sean asesinados como el día de hoy lo son, a diestra y siniestra, sin importar sus vidas. Ve la visión de Dios de vida hasta generaciones futuras. O sea, Dios está viendo por esas vidas que aún no han sido forjadas, cuando nosotros en nuestro individualismo queremos exterminarlas. Yo sé que el día de hoy no es un mensaje emotivo y de aplausos y de wow, pero es importante que empecemos tomando conciencia de estas tres simples cosas. Somos una generación que importa delante de Dios. Somos una generación que tiene que tomar responsabilidades ya sobre ciertas cosas que no estamos haciendo. Y somos una generación que tenemos que decidir influir en la siguiente. Ahí están tus hijos, empieza ahí. No quieres cambiar a los demás. No quieres cambiar a los hijos de otros. No quieres cambiar a otros matrimonios. No quieres cambiar incluso a tu propia esposa o esposo cuando tú no estás dispuesto o dispuesta a cambiar. Dejemos de señalar a la siguiente generación. Dejemos de condenar una generación a otra. Tomemos responsabilidad de lo que no hicimos e impactó a los otros. Y ojalá tengamos tiempo de revertir todavía eso. Te voy a invitar a que oremos. Si quieres ponerte de pie para terminar. Señor, aquí estamos el día de hoy. Necesitamos, Dios, quizá para vivir esto, que renueves nuestra fe, nuestra devoción a ti. Que reavives un deseo por justicia y compasión unos por otros. Anhelamos, Dios, que nos des sabiduría, discernimiento para bendecir la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de la generación que es después de nosotros. Padre, necesitamos que volvamos a ser una generación que sirve con generosidad a los demás. Una generación que busca la honestidad, la integridad. Una generación que no se define por los momentos históricos, sino una generación que se define por los principios eternos. No es mi música, no es lo que viví en mi época, no es la etiqueta que me han colgado X, Y o Z. Es tu obra en la cruz, es tu sangre derramada en la cruz, es tu perdón por nuestros pecados, es tu resurrección, es el hecho de que tú venciste a la muerte, al pecado, a Satanás, el hecho de que tú ascendiste, estás en gloria, el hecho de que tú influyes sobre todo el mundo. Eso es lo que cambia las cosas en mí, eso es lo que me define el día de hoy. No las etiquetas, no los momentos de mi historia. Eres tú, Señor. Déjanos ser parte de esa generación que produce, de esa generación que genera cambios, de esa generación que al pasar por la tierra es movida. La tierra se alegra de ver una generación que bendice, que levanta, que construye, que transforma. Señor, llévanos a ese punto y déjanos ver cuán importante es para ti nuestra vida, cuán necesaria es nuestra responsabilidad y cuán grande es nuestro llamado a influir en la siguiente generación.